Continuando donde lo habíamos dejado, en la luna, el laurel informó a sus compañeros que una energía espiritual desconocida apareció en la Tierra. Su energía no solo era poderosa, sino que también indicaba que estaban en la cima del cuarto nivel. Aunque querían ir a apoyarlos, no podían hacerlo pues el árbol divino había estado desaparecido desde hace 3 días, y sin su ayuda incluso el Fénix tendría problemas para regresar volando desde el espacio. En la montaña nublada, apareció el comandante de los invasores, un extraordinario de 5º nivel, y con voz autoritaria, exigió saber quién había matado a la oscuridad. Pero las bestias de la montaña no respondieron su pregunta sino que permanecieron en alerta. Al comandante no le importó pues no sintió ninguna energía espiritual que considerara poderosa, por lo que invocó a más bestias alienígenas y declaró que él mismo buscaría al responsable. En otro rincón de la montaña, las bestias y humanos se encontraron con uno de los invasores, quien de inmediato les disparó un potente rayo de energía. No obstante el Enfen se apresuró a bloquear y desviar el ataque, mientras que Xiao Lan aprovechó ese momento para usar el ojo del tesoro, descubriendo así el punto débil de esta criatura invasora. Con esta información Len Fen atacó velozmente la parte posterior de su cabeza. Aunque su golpe fue poderoso solo pudo romper el caparazón exterior. Entonces la bestia lanzó un rugido ensordecedor e intentó contraatacar, pero antes de que pudiera hacerlo una enorme cuchilla atravesó su cabeza, y quien realizó este certero ataque no fue otra que la reina Mantis. Por otro lado, las demás bestias de la montaña seguían luchando contra los invasores. El mono dorado logró cercenar el brazo de uno de ellos con su bastón, mientras que el tejón de miel lo atravesó con su impacto de trueno. Con gran agilidad la hormiga dorada desató una serie de rápidos cortes. El dinosaurio arrasó con el enemigo desatando su aliento de fuego. El mamut con su gran tamaño los aplastó bajo su propio peso, y el dragón de trueno se elevó hacia el cielo y disparó su aliento de energía. Tras vencerlos, el único que quedaba era su comandante, por lo que el zorro de fuego le exigió saber quién lo había enviado, pero este solo les advirtió que prestaran más atención a lo que había detrás de sus espaldas. Aunque lograron destruir partes de sus cuerpos, los invasores aún se movían como si fueran marionetas, y para empeorar la situación, más bestias alienígenas seguían descendiendo. Afortunadamente, Xiao Lan llegó y les informó que debían destruir el núcleo en su interior. Explicó que los núcleos podían moverse a voluntad así que era necesario destruir completamente sus cuerpos. Sin perder tiempo la hormiga dorada los hizo pedazos con sus cortes, el dinosaurio los redujo a cenizas con su aliento de fuego, mientras que otros fueron derretidos con ácido sulfúrico, e incluso algunos acabaron siendo pisoteados hasta quedar hechos polvo. El comandante se dio cuenta de que aquella humana podía ver a través de sus debilidades, y como su habilidad resultaba demasiado molesta decidió eliminarla primero. Sin embargo su intento fracasó al ser interceptado por el mono blanco, quien lo empujó con fuerza y lo estrelló contra el suelo. Al disiparse el polvo, el líder invasor ahora sostenía el brazo amputado del mono. En ese preciso momento el mono dorado acudió en su ayuda, y al asestarle un golpe con su vara logró causarle algunas grietas en el brazo. Esto hizo que se percatara de que el arma que sostenía era inusual, así que cambió de objetivo y estuvo a punto de acabar con el pequeño mono, pero una vez más fue interrumpido por el mono blanco que se negaba a rendirse. Harto de esto, descargó una ráfaga de energía que destruyó parte de su estómago, y para evitar que volvieran a molestarlo levantó una barrera de energía a su alrededor. De este modo nadie podría interferir mientras ejecutaba al mono blanco. Aunque las bestias de la montaña intentaron ayudarlo, las bestias alienígenas se lo impidieron. Mientras tanto dentro de la barrera el mono seguía luchando con ferocidad, pero sus esfuerzos fueron en vano pues el comandante le cortó el único brazo que le quedaba. Al presenciar esto el resto de monos corrieron a toda prisa para salvar a su rey, sin darse cuenta de que las bestias alienígenas empezaban a emitir un extraño resplandor. Resulta que el enemigo se estaba preparando para autodestruirse, y con esa explosión la mayoría de los monos fueron aniquilados. En medio de toda esta destrucción, de las llamas emergió el comandante de los invasores, sosteniendo la parte superior del cuerpo del mono blanco como si fuera un trofeo. Al ver el estado de su rey el mono dorado se precipitó hacia él, y balanceando su vara, logró golpear su enorme ojo, nublando su visión y causándole grietas que no podía regenerar.
Aprovechando su distracción, el zorro elevó aún más su poder, y de inmediato disparó una poderosa ráfaga de fuego contra el enemigo. Consciente de su desventaja y de que la criatura que buscaba no se encontraba en el lugar, decidió retirarse y les advirtió que la próxima vez traería a más subordinados. Sin embargo, en medio de su huida fue capturado por las raíces del árbol divino, y al sentir su energía, comprendió que él fue quien acabó con la oscuridad. Antes de que pudiera hacer algo, el prota lo arrojó violentamente contra el suelo. Aunque pudo levantarse después de ese ataque, su imponente figura ya era cosa del pasado. A pesar de ello, la bestia no se dejó intimidar por la presencia del árbol y aumentó su energía espiritual. Lamentablemente eso no bastó para superar la gran diferencia de poder, pues el árbol solo necesitó un disparo de energía para aniquilarlo por completo, dejando tras de sí un gigantesco cráter. Sin demora, el prota trasladó el cuerpo malherido del mono blanco a su espacio de vitalidad, pero antes de partir este le entregó la marca del rey al mono dorado, confiándole así la tarea de liderar a los monos sobrevivientes. Después de eso, el zorro le informó a su maestro sobre las bajas sufridas durante la invasión. Los ejércitos de las hormigas, las mantis y los jabalíes habían perdido la mitad de su fuerza de combate. Sin embargo, quien sufrió la peor parte fue el del mono blanco, pues casi todo su ejército había sido aniquilado. Yu Siyu ordenó recoger todos los cadáveres, ya que mientras tuviera sus cuerpos podría resucitarlos. Desafortunadamente no podía hacer nada por aquellos cuyos cuerpos habían desaparecido. Mientras tanto, el guardián observaba desde la distancia todo lo sucedido, cuando de repente fue descubierto por la raíz del árbol, que le preguntó de inmediato si sabía de dónde provenían esas criaturas. El guardián intentó persuadirlo diciéndole que el responsable se encontraba en un lugar muy lejano. Como parecía conocer su origen, el prota no lo pensó más y lo envolvió con sus raíces. Entonces alzó vuelo y se dirigió hacia el espacio llevándolo consigo para que lo guiara hasta su ubicación, y para acortar la distancia atravesó una grieta en el vacío. A todo esto, el responsable se resguardaba en el segundo planeta del sistema solar. Esta criatura originaria de Venus se encontraba parada en la superficie desértica, cuando de pronto sintió una presencia poderosa. Fuera del planeta, acababa de abrirse una grieta del vacío por la cual cruzó el árbol divino, y para sorpresa del guardián solo le tomó medio día llegar hasta Venus. Nuestro árbol no perdió tiempo y descendió rápidamente hacia la superficie del planeta, aterrizando con tal fuerza que hizo temblar la tierra y levantó una densa nube de polvo. Yu Siyu quería saber por qué había enviado a sus subordinados a provocar una guerra, y si no le daba una respuesta satisfactoria haría que su muerte fuera dolorosa. Siendo una bestia de 5º nivel, no se sintió asustado por su amenaza, admitió haber enviado soldados para declararle la guerra, y como le ahorró la molestia de ir a buscarlo, no dejaría que se marchara. Tras decir estas palabras, la bestia alienígena empezó a elevar su energía espiritual, pero Yu Siyu tampoco se quedó atrás y lo atacó con su raíz, obligando a la bestia a defenderse con su garra de acero. Lamentablemente para el enemigo, el ataque del prota apenas comenzaba, ya que pronto fue asediado por todas las raíces del árbol divino. A pesar de haber sufrido algunas heridas, la criatura no se dio por vencida y expulsó de su boca a varias de las criaturas que había enviado a la tierra, pero en un instante el prota las congeló con su habilidad era de hielo. Sin más opciones, la criatura recurrió a dispararle una ráfaga de energía de alta potencia. Sin embargo, ni eso fue suficiente para lastimarlo. Yu Siyu entonces adoptó su forma de combate. La criatura pronto se vio abrumada ante los múltiples ataques elementales que el árbol le lanzaba. Entonces el prota se acercó hasta su cuerpo malherido, y sin ningún rastro de compasión le arrancó fácilmente 2 de sus extremidades. Con voz penetrante, la criatura exigió saber por qué lo atormentaba de esa manera. El prota contestó que le haría lo mismo que su subordinado le hizo al mono blanco. Entonces movilizó sus raíces para destrozar cada parte de su cuerpo. Tras el brutal castigo, el árbol le preguntó cuál era su propósito al declararle la guerra. La criatura le explicó que el gran emperador estaba furioso porque mató a la oscuridad, una pieza clave que él había dejado en la tierra. Le aseguró que cuando llegara lo exterminaría, pues actualmente ya venía en camino desde el otro extremo del universo. Tras obtener esta información, el árbol desató una ráfaga de energía, acabando por completo con esta criatura alienígena.
Yu Yu preguntó al guardián si el gran emperador era la crisis de la que le advirtió la última vez. El guardián de la humanidad confirmó que se trataba de él, y al notar que aún tenía más preguntas le prometió responderlas una vez regresaran. De repente, de entre los restos de la criatura emergió un cristal azul. El guardián explicó que era un núcleo estelar formado por la energía concentrada en el interior de un planeta. Si sigue evolucionando puede convertirse en el corazón del mundo y nutrir la vida en todo el planeta. No solo contiene un inmenso poder sino que también es el material central para crear un círculo de hechizos. Al volver a la Tierra, el árbol exigió al guardián que le contara todo lo que sabía, pero este se limitó a decir que no sabía absolutamente nada. Esto molestó al prota y le advirtió que si no le decía la verdad lo eliminaría. El guardián explicó que tenían la capacidad de predecir el futuro pero su conocimiento era limitado. Intrigado el prota lo presionó aún más para que revelara su verdadera identidad. El guardián confesó que solo era un alma errante que habitaba el cuerpo de esta joven. El árbol aún no podía confiar en él, pues no sabía si era aliado o enemigo. El guardián afirmó que no era enemigo de nadie y tampoco era aliado de nadie. Aunque no sabía por qué el gran emperador quería atacar la Tierra, estaba seguro de que si ambos bandos entraban en guerra la Tierra no sería capaz de ganar. Además, le describió cómo en el futuro el planeta sería destrozado. Es por ese motivo que necesitaba reunir a más gente con urgencia, y con su nivel actual no le sería difícil incluso ir a otros planetas a buscar más aliados. Con todo eso dicho, el guardián abrió una grieta dimensional y se preparó para retirarse. No sin antes recordarle que solo quedaba un año y que antes de ese tiempo volvería a buscarlo. Entretanto, desde que se construyó la base lunar todos los científicos de la montaña nublada se habían trasladado a la Luna y en aquellas instalaciones se llevaba a cabo un importante experimento. El controlador magnético Yuer estaba dentro de una enorme máquina diseñada para aprovechar su poder. Mientras Yuer canalizaba su magnetismo la máquina vibraba con una intensidad cada vez mayor, hasta que finalmente una energía salió disparada de ella, dirigiéndose hacia Yuer quien usó su magnetismo para controlarla, y de esta manera, logró crear con éxito el primer agujero de gusano. Mientras los científicos celebraban los frutos de su arduo trabajo, Yuer admitió que aunque comprendió el principio, aún no podía controlar el tamaño ni la forma del agujero. En ese preciso momento la raíz del árbol apareció detrás de él, entonces le preguntó cuánto tiempo tomaría estabilizar el agujero. Yuer respondió que para asegurar su estabilidad se necesitarían al menos 2 años. Sin embargo el árbol ordenó que se completara en un máximo de 6 meses. Yuer no entendía su urgencia, si ya poseía los 9 grandes espacios y tenía la capacidad de romper el vacío. El prota explicó que con el agujero de gusano podría transportar a su ejército a cualquier lugar y así no tendrán que depender solo de él. Además les dijo que el enemigo llegaría en un año por lo que debían apresurarse. Yuer entonces pidió volver a la Tierra para reunir a todos los científicos de élite. El árbol accedió y también le daría toda la mano de obra y recursos que necesitara. Minutos después, el Fénix le informó que una nueva bestia se unió a sus filas. Se trataba de un clon de tercer nivel del cuervo de sangre inmortal. El Fénix quería ir a la Tierra para herir gravemente al cuerpo principal. De este modo, su poder fluirá hacia el clon más fuerte y ocupará el lugar del cuerpo principal. Tras eso definitivamente se convertirá en un formidable aliado para la montaña nublada. Y con su habilidad de clonación podrán saber en tiempo real lo que sucede en cada rincón de la Tierra. El prota aceptó su sugerencia y le permitió partir a través de una grieta del vacío. Poco tiempo después llegó hasta el nido del cuervo de sangre inmortal. Aunque estaba oscuro pudo distinguir a cientos de cuervos en su interior. Cuando sintieron la presencia de un intruso todas las aves salieron de inmediato, y en el proceso se fusionaron en un solo ser para enfrentarse al Fénix. En el pasado ni la alianza de las 10 naciones trabajando junto a la Federación pudieron vencerlo, pero cuando tuvo que luchar contra el Fénix fue derrotado con mucha facilidad. En ese instante toda la energía espiritual comenzó a salir de su cuerpo, dirigiéndose hacia el pequeño cuervo que se encontraba en la luna. De esta forma el clon asimiló todo su poder transformándose en el nuevo cuervo de sangre inmortal, y ahora su fuerza había alcanzado el 4º nivel de lo extraordinario.
A los pocos minutos, Yu Siyu recibió la visita de la mariposa dorada y el tigre de oscuridad. Ambos habían logrado absorber sus respectivos frutos, lo que los ascendió directamente al cuarto nivel, y gracias a ello su ejército continuaba fortaleciéndose cada vez más. En las Naciones Unidas, Yuer presentó imágenes de las criaturas que atacaron la montaña nublada, explicó que el más débil está en el cuarto nivel de lo extraordinario y es muy probable que solo sean guerreros de bajo rango. Por ello advirtió al mundo sobre la nueva amenaza que se cierne sobre la humanidad. Además reveló que quien orquestó todo esto tiene a seres aún más poderosos bajo su mando y muy pronto volverán a la Tierra. Por esa razón instó a todos los países a prepararse con anticipación para la guerra que se avecina. De no hacerlo corren el riesgo de repetir la tragedia provocada por la oscuridad. Ahora que los humanos están mejorando sus fuerzas militares, el árbol podía concentrarse en su propio crecimiento. Fue por eso que le dijo al laurel que se ausentaría un tiempo y dejaría todos los asuntos en manos de las bestias de la montaña, pues tenía la intención de ir a explorar aquel planeta verde en el vacío. Tras 15 días de viaje, finalmente logró llegar a su destino, sin embargo descubrió que ese mundo tenía una barrera que le impedía la entrada. No la destruyó porque sintió una fluctuación mental adherida y eso causaría una alerta innecesaria. En su lugar decidió abrir una pequeña grieta en la barrera, lo cual fue un proceso laborioso que le tomó 15 días más y solo pudo enviar una de sus raíces. Para atravesarla y evitar ser notado tuvo que reducir su fuerza al segundo nivel de lo extraordinario. Su cuerpo principal aún necesitaría otros 15 días para que llegara por completo a este mundo, así que por el momento exploraría el terreno desconocido. La primera criatura con la que se topó fue una mujer con astas y una mitad inferior que se asemejaba a la de un ciervo, y dadas sus graves heridas era evidente que había sobrevivido a una feroz batalla. El sistema la identificó como una druida que estaba en el segundo nivel de lo extraordinario. Luego de pensarlo un poco decidió usar la esencia de vida para salvarla y obtener información. Cuando se recuperó su mirada se dirigió hacia la forma humanoide del árbol. El prota le explicó que no era su enemigo y que fue él quien curó sus heridas. Todo parecía marchar bien hasta que ella notó sus ramas, entonces lo encaró diciéndole que el árbol de la vida lo había enviado para silenciarla, por ello comenzó a atacarlo ignorando lo que nuestro árbol intentaba decirle. Tras varios minutos batallando el prota se hartó y restringió sus movimientos, le dijo que él provenía de otro planeta y solo había venido aquí para encontrar aliados, entonces le pidió que le contara todo sobre este mundo. Resulta que existe la raza de los elfos, eran las criaturas con el linaje y el sistema de transmisión más completo, igualmente en este mundo existen las bestias mágicas y los enanos, así como la raza de dragones más poderosa. Había cientos de ellos y 3 eran reyes dragones de sangre pura. La noticia más inesperada fue que este mundo recuperó la energía espiritual 10 años antes que la Tierra. Aún más sorprendente es que allí hay otra criatura similar a él, conocido como el antiguo árbol de la vida. Luego de darle toda la información, se despidió de él ya que tenía una venganza pendiente. El árbol le ofreció su ayuda como agradecimiento por haberle contado todo. Pero la druida le reprochó que apenas tenía la fuerza de un nivel 2 por lo que era muy débil para ayudarla. En ese instante Yu Siyu elevó su poder hasta alcanzar la cima del segundo nivel. Aquel aumento repentino dejó a la druida completamente perpleja. En cambio el prota se presentó como el árbol divino de la montaña nublada y ofreció convertirla en su apóstol para otorgarle más poder. Por otra parte, en una aldea cercana, reinaba el caos, muchos cadáveres yacían amontonados en el suelo, y al parecer los responsables de tal masacre eran otros druidas. De repente, una enorme mano apareció de la nada sobre sus cabezas, ellos ni siquiera pudieron reaccionar y fueron aplastados, y quien lo hizo no fue otro que la raíz del árbol divino. Antes de que pudiera seguir, las flechas disparadas por 2 elfos nocturnos lo detuvieron, sin embargo la druida usó su espada espiritual para acabar con uno de ellos. El elfo sobreviviente la reconoció y la llamó por su nombre. Furioso, trató de abalanzarse contra ella, pero antes de que pudiera hacerlo fue detenido por nuestro árbol, y sin esfuerzo ambos lograron eliminar a todos los enemigos restantes. De este modo rescataron a 2 jóvenes druidas que habían permanecido ocultos.
Panis explicó que el rey elfo ha ocupado la mayor parte del territorio de las tribus druidas, su aldea quería permanecer neutral, pero los elfos junto a los druidas que se rindieron acabaron con los que se negaban a someterse. Yu Siyu le dijo que no se preocupara, ahora era su apóstol por lo que él la ayudaría. Dicho esto abrió una grieta en el vacío y ordenó que enviara a los dos jóvenes druidas a su espacio de vitalidad. Debía apurarse pues no quería que los poderosos de este mundo supieran de su existencia, de hecho también planeaba mandar allí al elfo que había capturado. Por ahora permanecía inconsciente pero una vez se despertara lo interrogaría, sin embargo la chica druida no dudó en decapitarlo. Ella mencionó que nunca debía dejar que se duerman o pierdan el conocimiento, resulta que aquí existe un dios de los sueños y puede usar sus sentidos para espiarlos. Por esa razón le dijo que debían escapar de inmediato. Para alejarse del lugar ella usó su metamorfosis para transformarse en un ave, luego le explicó al prota que debajo del árbol de la vida hay tres dioses principales, está el dios de los sueños, el dios de la naturaleza y el dios de la guerra. Ellos se encargaban de controlar el orden de este mundo, pero todo cambió cuando extrañas criaturas empezaron a descender del cielo, ya se han infiltrado en todas las razas. Unificaron las grandes fuerzas mediante la guerra y ahora los elfos están bajo su control. Entretanto, en la cima de una montaña se llevaba a cabo una reunión, allí se encontraban diferentes bestias alienígenas e incluso un representante de la raza élfica. Todos ellos habían sido convocados por el antiguo árbol de la vida. No los hizo esperar mucho y anunció su próximo movimiento, esta vez abandonarían este planeta para dirigirse a invadir la Tierra. Debían partir en un mes y el ejército sería liderado por la raza élfica. En lo profundo del bosque, el prota se encontraba en medio de un lago, gastó 40 millones de puntos para activar la habilidad Formación de Estrella, y en cuanto lo hizo un enorme domo de energía se formó a su alrededor. No solo era poderoso sino que también aumentaba su energía espiritual bajo la formación, incluso pensó en colocarla en la atmósfera de la Tierra para protegerla. Desafortunadamente con su energía espiritual actual no podría sostenerla por mucho tiempo, así que optó por colocarla en los 9 grandes espacios para acelerar su expansión. Después de eso se concentró únicamente en aumentar su poder espiritual, y tras un mes de meditación volvió a alcanzar el tercer nivel de lo extraordinario. Durante ese tiempo, Panis recolectó una gran cantidad de cristales mágicos de las bestias. Al revisarlos notó un patrón en su superficie y decidió verter un poco de su energía. Al instante el cristal de viento y el cristal de rayo desataron un fuerte poder elemental. El prota quedó satisfecho con su potencia y eso que solo eran cristales de bajo nivel. De pronto notó que uno tenía patrones similares a los de la formación. Intrigado el prota inyectó su energía espiritual en el cristal, de esta manera creó una enorme formación de fuego que lo protegía del peligro. Mientras pudiera estudiarlo estaba seguro de que podrá crear formaciones más poderosas. Sin embargo su demostración no pasó desapercibida dentro del bosque, a tal punto que un grupo de elfos pudo divisarla desde la distancia. El árbol se dio cuenta de la llegada de estos enemigos, así que decidió capturar a su líder activando su dominio de la oscuridad. De esta manera aisló toda percepción y el dios de los sueños no lo descubriría. Luego forzó un pacto de sangre para obligarlo a revelar sus planes. Este confesó que su señor había enviado tropas a la tierra y según sus cálculos ya deberían haber llegado. Partieron más de 100 elfos incluyendo 10 extraordinarios de cuarto nivel y todos eran los sacerdotes más nobles de su raza. Entretanto, en la luna, Yuer continuaba con el experimento, actuando como estabilizador de las intensas ondas de energía que fluían a través de él, logrando así crear con éxito un agujero de gusano completamente estable. Pero su celebración duró poco pues las alarmas empezaron a sonar en toda la base y al mismo tiempo en la Tierra varios portales luminosos se abrieron en el cielo. Los primeros en atravesarlos fueron los 10 elfos extraordinarios de cuarto nivel, quienes mostraban expresiones crueles en sus rostros. Pronto los elfos invasores desataron el caos, en su travesía destruyeron varios edificios, dejando cientos de cadáveres entre los escombros. No mostraban compasión, al contrario disfrutaban masacrar a los humanos, a tal punto que tomaban sus cabezas como trofeos. Su ola de destrucción se detuvo cuando Yuer apareció sobre la ciudad devastada.
enseguida uno de los invasores intentó dispararle una flecha de energía, pero su ataque fue neutralizado por una enorme viga de acero, lanzada con tal potencia que fue capaz de empalar al arrogante elfo. Yuer estaba decidido a cobrar venganza por lo que habían hecho, y con su magnetismo reunió cada fragmento de la ciudad para usarlos contra ellos. Por otro lado, Yu Ziyu no estaba preocupado por la invasión, en cambio quería saber sus planes futuros. El elfo reveló que en 6 meses todas las fuerzas de este mundo se movilizarán, demonios, enanos, dragones, elfos y druidas barrerán con todo y ofrecerán la tierra al gran emperador. De ser ese el caso, el prota ya no tendrá compasión con las razas de este mundo. Lo mejor era eliminarlos y solo aceptaría a los fuertes como sus apóstoles. En cuanto a estos elfos, serán convertidos en sus marionetas. Yu Ziyu optó por cambiar de forma y energía espiritual para evitar ser descubierto, por lo que cortó la raíz del vacío que lo conectaba con su cuerpo, dejando su cuerpo principal en un estado de suspensión. Sin perder tiempo se transformó en una figura humanoide que se asemejaba a un elfo oscuro, y debido a que perdió contacto con su cuerpo original solo podía ejercer la fuerza de un extraordinario de tercer nivel, pero no estaba preocupado pues ahora le sería útil el cadáver del rey de las bestias marinas. Este planeta se llamaba Estrella Cantlan y existían 7 zonas prohibidas. Una era la Isla Dragón, siendo el cazador en la cima de la cadena alimenticia y el lugar que nuestro árbol quería visitar. La segunda zona era el vasto y exuberante bosque de los elfos, donde en ese momento la reina madre convocó a uno de sus hijos. Le dijo que sintió el nacimiento de un elfo extremadamente poderoso y los equipos que envió desaparecieron sin dejar rastro. Sin duda era peligroso, por lo que debía buscarlo cuanto antes. De repente un mensajero irrumpió en la sala con noticias aún peores. Resulta que las piedras de vida de los sacerdotes que fueron a la tierra se han vuelto opacas. Esto sorprendió a la reina pues significaba que todos habían muerto. Entretanto, en la tierra, Yuer estaba rodeado por los cuerpos destrozados de sus enemigos. Con un poco de presión aplastó el cráneo de uno de ellos, siendo visto por el único elfo que aún permanecía con vida. Este se negaba a aceptar una derrota tan humillante, así que desató una oleada de poder que hizo que sus músculos se hincharan, y de inmediato el enorme elfo atacó a Yuer, pero ni siquiera con ese aspecto pudo hacerle daño. Usando sus poderes, Yuer estrelló un edificio entero contra el invasor. Sin embargo, no se detuvo allí y le lanzó varios edificios más, causando que quedara aplastado bajo todo ese concreto. A pesar de ello, el elfo se las había arreglado para volver a levantarse. Ignorando sus heridas, reunió todo el poder que le quedaba en la palma de sus manos. Pero en lugar de atacarlo, decidió disparar la energía hacia el cielo. Este acto provocó la apertura de una nueva grieta, de la cual descendió una criatura mucho más grande y grotesca. Entonces empezó a engullir al elfo e innumerables ojos brotaron por todo su cuerpo. Al darse cuenta que intentaba autodestruirse, Yuer trató de detenerlo. Si no lo hacía, los pocos sobrevivientes quedarían atrapados en la explosión, pero justo en ese momento su energía espiritual fue completamente bloqueada. Furioso, el elfo exigió saber quién lo había hecho. Entonces vemos que al lugar había llegado el zorro de la montaña nublada. Este le explica que bloqueó toda la energía espiritual a su alrededor para evitar que se expandiera. Sin nada que pudiera hacer, el elfo solo pudo maldecirlos. En ese instante explotó por completo sin poder llevarse a nadie más con él, dejando únicamente un gran cráter en el centro de la ciudad. En otra de las zonas prohibidas, más específicamente en la tierra pura de los dioses, el antiguo árbol de la vida convocó al dios de la guerra, al dios de los sueños y al dios de la naturaleza. Les encomendó investigar a una fuerza misteriosa que había aparecido en este mundo. El dios de la naturaleza y el dios de los sueños aceptaron la misión. Por su parte, el dios de la guerra no siguió sus órdenes y les dijo que lo haría a su manera, y antes de retirarse le recordó al árbol de la vida que solo se alió con ellos porque ese señor prometió darle la mitad del planeta. Al mismo tiempo, Panis en su forma de ave y Yu Ziyu volaban a toda velocidad, atravesando los lugares más peligrosos con tal de llegar a su destino.